finales de los años 90 y principios de los 2000, muchos de nosotros nos escribíamos a boli en el brazo el nombre y el teléfono de nuestro invitado de hoy. Filósofo y abogado, se decantó siempre por la 11ª tesis sobre Feuerbach. Hoy es una de las personas cruciales para construir una salida democrática al conflicto en Cataluña. En otra vuelta de tuerca, Jaume Asens. Jaume Asens, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Buenas tardes, Pablo. Eres catalán, pero siempre has dicho que para, entender tu identidad, el origen mallorquín de tu familia ha sido fundamental. Explícame eso. Pues sí, la verdad es que yo construyo mi catalanidad a partir de mi mallorquinidad. Mallorca para mí, que es la tierra de mi madre, donde vive mi hermano y parte de mi familia, me vincula también al Mediterráneo y también con mi universo intelectual. Ahí está Benjamin y su pasado por Ibiza, que son los libros que estoy leyendo ahora. Ahí está Camus. Camus era menorquín de tercera generación. Su abuela Caterina había emigrado a Argelia y de hecho es quien crió a Camus, porque Camus se quedó sin padre, que murió en la Primera Guerra Mundial, y construye a partir de esa identidad todo su pensamiento de la luminosidad, del pensamiento diurno, el pensamiento solar, en tanto que lo confronta. Argelino-francés, ¿no? Sí, argelino-francés. Él tiene un pie en París y el otro en Argelia. De hecho, cuando se va a París, que abandona Argelia, él lo dice que entra en una cierta depresión, porque abandona el mundo del sol, de la arena. Claro, ¿no? Porque sale en el extranjero. Bueno, esa novela la escribió cuando estaba en Argelia, ¿no? O La peste también la escribió ahí, ¿no? Y él, y Mallorca y las islas tienen una posición de frontera, están muy cerca de Argelia, ¿no? Y ese pensamiento se confronta precisamente a las ideologías alemanas, de Hegel, ¿no? del pensamiento de la noche, del eclipsis de la noche, que es los que engendra los totalitarismos, ¿no? Dice Camus, que defiende pues el hombre, digamos, rebelde, más libertario, y todo tiene que ver con los valores mediterráneos, los valores de la medida, de la civilización griega, ¿no? de lo más terrenal, del hombre más comprometido en las cosas cotidianas, ¿no? Y por eso él defiende la justicia, ¿no? La justicia, pero entendida precisamente desde esa perspectiva, ¿no? Desde el ser mediterráneo, el ser ondulante que decía Montaigne, que es el que el hombre y la mujer que miran el mar les cambia el carácter, ¿no? Y eso es lo que reivindica Camus, y de las islas solares que explica él, ¿no? Que son Menorca, Ibiza y Mallorca, y a mí ese mundo me influye mucho. Y también es verdad que Mallorca es esos valores paisajísticos, todo eso, pero Mallorca también es una isla, como la mayoría de islas, conservadora. De hecho, Gertrude Stein le dijo a Robert Graves se fue a vivir a Deià, que es un pueblecito precioso. Robert Graves, después de la Primera Guerra Mundial, le pregunta a Gertrude Stein, ¿dónde puedo encontrar el paraíso, ¿no? Y Gertrude le dice, en Mallorca. Mallorca es el paraíso, pero, dice con ironía, si puedes soportarlo, porque también es una realidad conservadora que se encuentra Chopin y George Sand en Valldemossa, que es muy cerca de Deià. Es una sociedad con un pasado caciquil, rural, y bueno, yo construyo ahí mi identidad, entendiendo Mallorca no como una prolongación o como una parte de Cataluña, como lo entiende cierto pancatalanismo, sino con una singularidad, sí, exacto,
que evidentemente hay elementos comunes, pero también como los hay entre Gran Bretaña y una ex colonia como Estados Unidos. Pero después hay elementos nacionales en cada una de las islas, entre ellas también son diferentes, ¿no? O sea, la gente se cree que la identidad balear es algo que confiere una entidad propia, ¿no? Cada isla tiene su propia construcción nacional singular, ¿no? Y por tanto, entre Cataluña y Mallorca siempre ha habido mucha influencia. De hecho, muchos intelectuales, muchos políticos mallorquines se han formado. Gabriel Alomar, que era un socialista de principio de siglo, era un mallorquín en Barcelona y piensa también mucho su catalanidad, su mallorquinidad desde ese puente, ¿no? Estudias en una escuela muy especial, en de Crolí, que digamos era un encuentro entre la pedagogía de Ferrer y Guardia y algunos modelos que se habían experimentado en Cataluña. Digamos, ¿cómo te influye estudiar en una escuela tan especial a la hora de ser quien eres? De Crolí, como dices tú, es un tipo que hace pedagogía de la escuela moderna en una época donde pensar y enseñar a pensar diferente te podía llevar ante un pelotón de fusilamiento, como le pasó efectivamente a Ferrer y Guardia, que era amigo de Crolí. Ferrer y Guardia lo asesinó la ignorancia, dice Camus, precisamente, la misma ignorancia que después en el franquismo asesinó a centenares de maestros y que llevó a cerrar escuelas y ateneos, ¿no? Es el proyecto ese modernizador de la República, ¿no? Que es escuelas, bibliotecas populares, ateneos, llevar la cultura, la educación. Campalans, que otro socialista de los años 30 decía eso, ¿no? La política es educación. Pues yo eso es lo que aprendo ahí en el de Crolí, la importancia de la educación, de construir individuos críticos, individuos activos, ciudadanos activos, ¿no? Porque de hecho ahí teníamos como equipos, entrábamos en el colegio y teníamos que escoger uno de los equipos, ¿no? Y cada equipo era un animal, el delfín, la cabra y el halcón, y había lecciones. Llevamos aquí el escudo, y el equipo que ganaba se ponía una bata de color azul y gobernaba el colegio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los niños eran los que estaban en recepción, con los animales, con las plantas, o sea, las tareas de la organización cotidiana de la escuela las llevaban los niños, ¿no? Y es esa idea que cuando lo piensas en tiempo, ¿cómo puede ser que niños tan pequeños asumieran la complejidad de ese funcionamiento, ¿no? Y es esa idea un poco de romper moldes pedagógicos, ¿no? Viejos esquemas de estos pedagogos, ¿no? Eso de con sangre la letra entra, ¿no? Es todo ese mundo que Ferrer y Guardia, que de Crolí, que Galí, que todos esos pedagogos introducen en España, ¿no? Estudias después filosofía y derecho a la vez. Yo sé que esa es digamos, de los primeros dilemas en tu vida. Y muchas veces lo has tratado de explicar a partir de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción de Weber. Digamos, tu relación con esas dos carreras universitarias, las dos son vocacionales, pero digamos lo que de alguna forma te llega más al corazón es la filosofía, pero hay un elemento también como de acción que tiene más que ver con el derecho. Digamos, dedicarse profesionalmente a la filosofía es pues, básicamente dedicarse a la docencia y, sin embargo, dedicarse profesionalmente al derecho digamos, va más en la línea de alguien que quiere intervenir de manera más concreta en la realidad, de hombre de acción, si quieres. Digamos, ¿cómo es ese primer dilema que tienes que afrontar, si dedicarte a una cosa o dedicarte a la otra? Dilema entre la espada y la pluma. Sí, la verdad es que filosofía a mí, como dices tú, mi vocación era la filosofía. Pero son dos carreras que me han servido mucho mutuamente, porque de hecho las dos parten de una premisa, que es el abogado es alguien que se pone en el lugar del que defiende, y la filosofía es una carrera que es un ejercicio, una gimnástica intelectual que te obliga constantemente a ver la realidad desde las gafas de cada uno de los filósofos que estudias y constantemente te las pones y quitas, con lo cual al final te quedas con una posición, evidentemente, pero desde la certeza que esa posición es relativa, que has estado en las otras posiciones, con lo cual
flexibilizas más tu criterio, ¿no? De hecho, comprender, Pablo, etimológicamente quiere decir ponerte en el lugar del otro, identificarte con las razones del otro, ¿no? Que eso es un antídoto contra el contra el fanatismo, perdón, y contra el dogmatismo. Y a mí filosofía me da eso, es un punto escéptico, pero también está la parte de la abogacía que me da un punto militante. Yo creo que el escepticismo militante, ¿no? ¿Cómo era eso del optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, ¿no? de Gramsci, que a ti te gusta tanto? Pues un poco es eso, ¿no? Ese punto de Joan Fuster, que es el que tradujo a Albert Camus, es un filósofo valenciano, y aprendí bastante Camus a partir de él, y que es un Camus diferente al Camus original, por muchas razones. Decía Fuster que el escéptico no es un indiferente, el escéptico no es el que toca el violín mientras Roma arde, el escéptico también sale a la calle para denunciar a los pirómanos, ¿no? Y él se definía como escéptico. Yo me siento bastante ahí y creo que la filosofía me ha dado eso. En cambio, el derecho, como dices tú, es un instrumento de intervención, es un instrumento para combatir las injusticias y también para empoderar o estar del lado de aquel que la sufre, ¿no? El oprimido, el represaliado, el débil, el vulnerable en frente al fuerte, ¿no? El derecho como precisamente, el derecho como intermediación que frena la ley del fuerte, ¿no? Frasoli decía, el derecho es la ley del débil, ¿no? Y ahí es como lo he entendido yo y muchos otros abogados progresistas, ¿no? El derecho como un instrumento que sirve para un dique de contención, el derecho como dique de contención, como un contrapoder, ¿no? Un instrumento que en manos de los oprimidos puede ser un instrumento de denuncia de aquellas actuaciones arbitrarias que se hacen también en nombre de la ley, porque en nombre de la ley se ha torturado, se ha condenado a miles de personas al hambre o se ha consolidado privilegios, ¿no? Pero siempre ha aparecido alguien que también, una Antígona, que también en nombre del derecho se ha rebelado contra ese derecho disfrazado de arbitrariedad, ¿no? Y ahí es como yo entiendo el derecho, ¿no? Y por eso, digamos que son dos carreras para mí instrumentales, ¿no? Y es verdad que filosofía, una de las cosas que más me gusta de filosofía es la filosofía política, y eso me lleva después a estudiar ciencias políticas en la Pompeu, y porque yo creo que la filosofía, en verdad, la filosofía última te obliga a descender de la montaña, a volver a la caverna, y no solo a pensar el mundo y a comprender el mundo, sino transformar el mundo, ¿no? Sí, la 11ª tesis sobre Feuerbach. Exacto. O sea, la filosofía no es solo contemplación estética, y es que en la Facultad de Filosofía mucha gente se queda ahí, que colgado ahí con el mundo de las ideas. La filosofía también tiene que ser eso, ¿no? Es ensuciarse las manos y actuar, pensar cómo modificar las cosas. También está la ética, que decía Levinas, que en verdad no es una rama de la filosofía, sino que es la filosofía primera, ¿no? Es la que piensa el comportamiento humano, las acciones, la responsabilidad, lo que decías tú de Max Weber, ¿no? Hasta qué punto te pertenece o no te pertenece la acción, ¿no? Todo eso son reflexiones que a mí me han servido también como abogado, a la hora de ponerme en el lugar ¿no? del defendido, ¿no? Un oligofrénico, hasta qué punto le pertenece las consecuencias de sus actos, ¿no? Si está, el tema de la responsabilidad y los actos que toman autonomía, independencia y consiguen convertirse en lo contrario. Eso también a mí en filosofía me gustaba mucho leer eso, ¿no? Musil decía, ¿no? que las ideas tienen extrañas propiedades que a veces, si se persiguen con excesiva intensidad, se convierten en su contrario. Esa idea de aprendiz de brujo, ¿no? De acciones que en verdad, si tú no calculas bien el campo de juego, quién interviene en ese campo de juego, puede ser que las consecuencias pues acaben teniendo efectos perversos y acaben
construyendo justo lo contrario. Tú quieres llevar el paraíso a la tierra y acabas construyendo un infierno, ¿no? Cuando a veces se trata más bien de hacer más vivible el infierno que es el mundo, ¿no? Y eso es, bueno, es algo que la filosofía te obliga a pensar sobre eso, ¿no? Qué mayores estamos. Volviendo atrás, cuando estudiabas en filosofía, allí conociste a Ada Colau. ¿Cómo era Ada Colau en aquella época? Pues ¿Cómo la describiste una vez así como fumando un puro y como una tipa fascinante? Sí, fumaba cigarrillos puro, es verdad, vestía de negro y estaba muy marcada yo la conocí ya con 18 años y estaba muy marcada por los mismos filósofos que a mí me gustaban en esa época. Teníamos eso en común, ¿no? Sartre, Camus, los existencialistas nos dieron un lugar en el mundo, ¿no? De hecho, el existencialismo es una corriente de pensamiento que, a diferencia de otras, no es una corriente de pensamiento organizada, que tenga una teoría con una acción, ¿no? Como los maoístas, los trotskistas, los operaístas, etcétera, sino que es un lugar, igual que la Escuela de Frankfurt, es una constelación de pensadores que te ayuda mucho a pensar políticamente, existencialmente. Y Ada en esa época era una persona con mucha hambre de conocimiento, con mucha pasión, y llamaba la atención. La conocí también en la Asamblea de Filosofía, que es una experiencia política muy interesante, que me conectó con a mí y a ella con los movimientos estudiantiles de esa época, ¿no? Era la época de la Guerra del Golfo y después de las huelgas de los estudiantes, y me acuerdo, ahora que digo eso, para que te veas lo que era una asamblea de estudiantes de filosofía, lo que podía ser, ¿no? Horas y horas discutiendo cuánto tiempo debíamos estar en huelga, y al final la discusión acabó siendo cómo escoger las opciones, ¿no? La gente que considera que se tenía que votar, los que consideraban que no. Y al final acabamos votando si teníamos que votar. Ese punto... Anticipasteis Polonia hablando de la CUP. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Este punto de deliberación, ¿no? Que llevas hasta el absurdo, ¿no? Y la gente, claro, ¿cómo vamos a votar si estamos en contra de votar? Entonces ahí estábamos eso era una asamblea de filosofía, ¿no? Te quiero preguntar por la época del despacho Layret, cuando, digamos, acabas la carrera, es la época del desalojo del cine Princesa, una época, digamos, de abogacía militante, de un Jaume Asens. De ahí Layret. Claro, por eso. O sea, ahora me cuentas por qué le pusisteis ese nombre al despacho, y te quiero preguntar por ese ambiente, o sea, de abogados muy jóvenes que acabáis de terminar la carrera, pero que jugáis un papel muy importante en una cosa que has llamado el pequeño Mayo del 68 barcelonés de los años 90. ¿Qué recuerdas de aquella época, de aquellos ambientes, de los desalojos de las ocupas, de lo que implicaba ser el abogado de los ocupas? Sí, empecé siendo sobre todo el abogado de los insumisos, que ahí es donde puse en práctica pues, todo lo que estaba leyendo de filosofía y del derecho a resistencia, de desobediencia, etc. Y después, sí, de muchos otros activistas de los movimientos sociales, de los movimientos antiglobalización, etc. Era una época donde mi vida transcurría entre comisaría, prisiones y juzgados, y también en la calle, porque los derechos... el derecho también se defiende en la calle, ¿no? Y sí, eran tiempos duros, ¿no? Teníamos pocas... o sea, veníamos mucho de las derrotas acumuladas. Era un momento de un cierto desencanto, ¿no? Pero que nosotros... o sea, que hacíamos práctica política en un contexto muy difícil, muy hostil, ¿no? Y Layret es el nombre que le pusimos, lo sugerí, porque a mí tenía una vinculación muy fuerte con Layret. Layret, todo el mundo conoce Companys, que era otro abogado mítico, pero en verdad el importante era Layret. De hecho, Companys, cuando le vota a la gente que está en la prisión de Mahón, le vota porque representaba Layret, en verdad, porque Layret... le iba a asistir como abogado
cuando le mataron en la puerta de su casa, ¿no? Hay un poema muy bonito de María Mercè Marçal que habla de eso, las 20 balas de Layret. Layret era un tipo que había sido abogado, después fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona y después fue diputado en el Congreso, igual que Companys. Companys pasó por los tres, ¿no? Y Companys dejó la toga en parte porque quería continuar con lo que había hecho Layret, ¿no? Y ahí hay un trío muy interesante que es Layret, Companys y Seguí. Los tres son muy amigos. Seguí es amigo de la infancia de Companys, y los tres con un final muy trágico, ¿no? Los tres acaban, ¿no?, Companys ante un pelotón de fusilamiento, Layret se lo cargan cuando sale de su casa y Seguí también, ¿no? Pero son tres figuras muy importantes de la historia de Cataluña, y a mí me marcó especialmente el compromiso de esa forma de entender el derecho como trinchera, ¿no?, desde donde defender los derechos de los vulnerables, ¿no? Él defendía a los, sin ser anarquista, igual que yo tampoco era anarquista, pero yo defendía a los anarquistas en los años 90, ¿no? Y mi ideología no era la misma que la de muchos activistas que defendía. Layret y Companys defendían a la gente de la CNT, ¿no?, ante los abusos de la patronal. Estuviste también en los Legal Team, en la época del movimiento antiglobalización, ahí me acuerdo de que coincidimos en muchos sitios, en Escocia, pero antes también habías estado en Génova en 2001. Estuviste también en Grecia y pudiste trabajar con abogados y abogadas de otros países, digamos, llevando a un terreno mucho más internacional, en este caso, las tareas jurídicas de defensa de los movimientos sociales. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia? Sí, ahí es verdad, montamos lo del Legal Team, que era como la conciencia que teníamos en ese momento los abogados de que el tablero había cambiado, se había hecho global, igual que el poder económico y político global había cambiado su estrategia, nosotros también teníamos que cambiar nuestra estrategia, y nos marcó Génova, es verdad. Yo pude estar en el juicio precisamente contra los Carabinieri por lo que pasó en la Escuela Díaz, ¿no? Non so, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenerli importanti. Stiamo firmando tutto! Gli avvocati stanno arrivando! Stiamo firmando tutto! Eravamo in disghiera, stiamo firmando tutto! Tutto stiamo firmando! Polizia, lo sapete che hanno attaccato i ragazzi qui della scuola Diaz? Hanno attaccato i ragazzi? Hanno attaccato i ragazzi qui alla scuola Diaz. Sì, signora, stava arrivando. Mio Dio, sí. Hubo Bolonceto y la Escuela Díaz, son los dos, digamos, escenarios ahí de no derecho de Génova, y efectivamente creo que fue una experiencia interesante lo del Legal Team, porque era como abogados que salían de su despacho para defender los derechos humanos, los derechos de manifestación, de protesta, desde la calle, ¿no? Íbamos con un peto y efectivamente, me acuerdo que estuvimos juntos en Escocia, de hecho, no sé si te acuerdas tú, pero escribimos un artículo donde hablamos de diferencia entre Génova y Escocia, de las diferencias estratégicas de la policía. De la policía, ¿no? Porque en Escocia, no sé, a mí me sorprendió mucho, supongo que a ti, bueno, lo hablamos, claro, era esa estrategia de encapsulamiento, que era mucho más democrática que la de Italia. Claro, que era una estrategia traída del campo de fútbol, que aislaban a los de una afición y la otra, intentaban evitar el contacto físico, y no tiene nada que ver con la época de los perímetros, de los muros, de las zonas rojas de Génova, ¿no? Lo que vimos ahí en Génova era la doctrina preventiva del 11S de forma anticipada, vimos cosas terroríficas, ¿no? Total. Y ahí hicimos en Barcelona, de hecho, un encuentro donde vino la madre de Carlos Giuliani, y yo me acuerdo que Heidi Giuliani, que memoria tienes, pues Heidi, Ada hizo una traducción brillantísima, en esa época ella era intérprete, y esa voz temblorosa que tenía Heidi Giuliani, traducida por Ada, tenía mucha fuerza, sí. Luego también has trabajado como abogado, me fascina en concreto uno de tus defendidos, que es el vaquilla. digamos, para entender la historia de España también, el cine kinky es algo imprescindible, e incluso algunos precedentes que existen del cine kinky. El vaquilla
es alguien que representa de alguna forma pues la realidad social de nuestro país, de los barrios más deprimidos, de un tipo de delincuencia que tiene muchas características sociales. Y te quiero preguntar por cómo es la experiencia de defender a una figura como el Vaquilla, que después adquirió muchísima conciencia política y conciencia social, pero que era un tipo de verdad, es decir, no era un tipo, digamos, de clase media o incluso un trabajador que hubiera decidido, como muchos anarquistas por razones políticas, digamos, trabajar con los presos, sino que él venía de un mundo enormemente difícil, de un mundo de la delincuencia, y que sin embargo después se convierte en un tipo con una enorme capacidad de análisis, y en toda la experiencia de la coordinadora de presos en lucha fue, digamos, una de las almas de ese mundo, la COPEI, eso es, y tú fuiste su abogado. Cuéntame cómo es esto. Es verdad, lo estás escribiendo muy bien. Vaquilla era eso. De hecho, Vaquilla estudió Derecho. Como el Lute. Como el Lute, pero el Lute es un arquetipo totalmente diferente. Porque el Lute salió. Exacto. Y dejó de ser el Lute y fue Eleuterio Sánchez. Exacto. El Lute consiguió rehabilitarse. En cambio, Vaquilla era el producto del fracaso del sistema penitenciario. Claro. Mira que se esforzaron mucho con él, pero fue víctima de su personaje, ¿no? El Vaquilla, que es un sobrenombre, lo cuenta Montalbán, ¿no? Que tiene que ver con el que embiste, ¿no? Vaquilla, que era actor en sus propias películas, ¿no? Claro. De Eloy de la Iglesia, ese cine que a ti te encantaba mucho, me acuerdo. Pues él estudió periodismo y derecho. Él venía de ese mundo que dices tú, de la periferia de Barcelona, donde era un mundo de paro, de heroína, un mundo desarraigado, que era, digamos, la contraimagen, la antítesis de lo que era la movida madrileña, Almodóvar, ¿no? Lo que era Alaska, todo ese mundo que parecía como ya la desconexión con el franquismo. Entonces, el mundo kinky, que era un fenómeno pop, ¿no? Era la época de los chunguitos, los chichos, ¿no? Eso es. Ese mundo mostraba otro rostro, ¿no? Y efectivamente el tío, yo creo que acabamos siendo amigos, y cuando me veía que salía en la tele defendiendo a militantes, activistas antiglobalización, él me decía, ¿no? Ostras, me gustaría haber vivido esta época en libertad, y compartía mucho, era un tipo que tenía una visión crítica, ¿no? Yo había conocido a otra gente con su perfil. Es una generación que en cierta medida ese mundo murió en los 90. Murieron porque casi desaparecieron físicamente por la heroína, muchos de ellos. Sí, exacto. Muchos de ellos entraban sanos en la cárcel y acababan enfermos. Vaquilla tenía un cuadro clínico que era el típico de la cárcel, ¿no? Claro. Y recuperó la libertad, conseguimos que recuperara la libertad, pues como 3 días antes de su muerte. Me acuerdo de su funeral, que fue en Girona, y ahí estaba lleno de familiares que venían esposados de las cárceles. Para verle, claro. Tenía una familia extensa. Y era un tipo, ya te digo, muy singular, con una cierta áurea, que diría Benjamin, ¿no? Y que tenía, a mí me impresionó mucho conocerlo, porque conociéndolo a él conocí también un mundo que estaba terminando, y bueno, y tuve la oportunidad de estar cerca de uno de los exponentes de ese mundo, ¿no? Te quiero preguntar ahora, dando un salto, digamos, por ese momento que además vivimos juntos de alguna manera, que es el salto a la política representativa, digamos, siendo protagonistas, digamos, no trabajando en los entornos, sino de manera protagonista. Hay 2 claves en el Estado, pero también en tu trayectoria. Una es lo que supone Podemos en las elecciones europeas, y luego lo que serán las experiencias municipalistas, en el caso de Barcelona en Comú, que ganáis las elecciones, que pasas a ser teniente de alcalde. Pero hay un momento que yo esto siempre lo recuerdo, cuando yo fui a Barcelona a vender la moto de Podemos. Ya sé lo que vas a contar. Claro, o sea, casi nadie me hizo caso. O sea, Ada me contó que no lo veía, que aquello no tenía sentido, estaba mucho más cerca del partido X, que luego quedó en nada.
Gerardo Pisarello, digamos, era más partícipe en aquella época de explorar, digamos, ir en las listas con Izquierda Unida, Nuet había ofrecido, y tú fuiste casi el único que nos hizo caso, y eres uno de los poquitos catalanes que está en el manifiesto Mover Fitxa, que es el surgimiento de Podemos, y vamos, fue una pena que no te presentaras a aquellas primarias, la historia hubiera sido muy, muy diferente, pero fuiste quizá uno de los poquitos en Cataluña que entendió lo que podía significar aquello. Que es curioso, en un perfil como el tuyo, digamos que siempre has tenido una enorme capacidad de escucha respecto a actores políticos que se movían con respecto a otras coordenadas. Yo creo que la experiencia política que todos teníamos al principio como muy arraigada en lo local y en nuestro mundo específico, en el caso de Madrid, pues el mundo de la Complutense, el mundo de la Tuerca, el mundo de las experiencias en América Latina. En Barcelona también tenéis unas experiencias muy específicas y tú, sin embargo, siempre has sabido como mirar más allá de la experiencia concreta y decir, bueno, o sea, esto no es una cuestión menor o esto puede funcionar, y ahí lo viste. ¿Cómo recuerdas, digamos, aquel 2014 loco que termina en un 2015 con las experiencias municipales? Sí, es un momento donde todos estamos pensando qué hacer, ¿no? Donde la pregunta de ganar incluso deja de ser absurda o ridícula, como lo habíamos pensado antes. Es un momento donde creo que nos damos cuenta también de los límites de la acción en un movimiento social, ¿no? Creemos que resistir, parar desalojos, eso está muy bien, pero no es suficiente en un momento de excepcionalidad, de sangría económica, ¿no? Social, de crisis de régimen como el que estábamos viviendo, y es como un momento en que creíamos que ese topo tenía que salir a la superficie, ¿no? El topo, ese hilo, ¿no? Ese momento de acumulación de fuerzas que habíamos estado replegados en los espacios de los ateneos, de los movimientos, de los contrapoderes ciudadanos, los movimientos sociales, etc. Mientras tanto, nunca habíamos pensado, yo creo que acabaríamos haciendo política institucional, eso es verdad, ¿no? Pero cuando el 15M, yo creo que es como nuestro despertar. Es nuestro despertar cuando vemos que nos preguntamos cómo puede ser que el 80% de la gente sienta simpatía por las reivindicaciones del 15M y en cambio gane el Partido Popular en unas elecciones. Y hay un momento en que nos damos de bruces contra la PA, por ejemplo, ¿no? Con sus reivindicaciones, contra ese muro del régimen del 68, y es ese momento en que pensamos, bueno, tenemos que hacer algo diferente, y nos planteamos hacer ese salto institucional, ¿no? Y yo creo que esa reflexión como activistas que hacemos es muy colectiva, y ahí las discrepancias es donde dar el golpe, ¿no? Donde empezamos, ¿no? Y ahí es donde, cuando tú me cuentas lo de las elecciones europeas, yo lo veo, o sea, me convences, ¿no? Y creo que ahí es una buena oportunidad para empezar. Y efectivamente, en Barcelona te encontraste con gente que pensaba que no, que ahí no, era como darse de cabeza contra la pared, ¿no? Y fue un acierto, efectivamente. Y las municipales fue otro acierto, porque creo que ahí se levantó una ola, y sobre todo en Barcelona. Barcelona fue, digamos, yo creo que la vanguardia de esa ola. Empezó bastante todo en Barcelona, después hubo un efecto, ¿no?, de réplica, de contagio. Totalmente. En las otras ciudades, ¿no? Y todo el mundo quería llamarse Ganemos por la experiencia de Guanyem. Exacto. Y creo, bueno, y ese momento es un momento que la hipótesis institucional empieza a coger forma, y nosotros, claro, por un lado, no queremos caer en el riesgo de ciertos activistas que banalizan el poder de las urnas, de cierta extrema izquierda, pero tampoco queremos caer en el riesgo de la banalización de la calle, que es lo que le pasa a la vieja izquierda, ¿no? Y creo que conseguimos crear un artefacto
que trasciende nuestro propio espacio endogámico, ¿no? y que crea un frente amplio, y ahí estamos en un momento que coincide. Nosotros leemos la realidad de la misma forma que la está leyendo en ese momento Iniciativa, ¿no? Iniciativa per Catalunya, a diferencia de Izquierda Unida, Cayo Lara, y de hecho las elecciones europeas, ¿no? eran el ejemplo, que no se habían renovado en relato, en cúpula, en general, ¿no? En cambio, en Cataluña estaban en ese proceso ya hace tiempo, igual que en Galicia. Tú estuviste, ¿no? con Benaghe, ¿no? Y en Mallorca, ¿no? O sea, en las periferias se vio claro que ese momento era un momento de cambio, de transición hacia algo nuevo, y estaban dispuestos en esos espacios a renunciar incluso a sus siglas, ¿no? Y era el momento de Herrera, de los Camats, que no eres lo mismo que Saura o Illot, era otra generación, y en Barcelona había Ricard Gomà, que fue el artífice de esa confluencia, y creo que ellos estaban en ese proceso también de revisión de dónde venían, y nosotros también, aunque teníamos una trayectoria, una biografía muy diferente, y ahí confluimos, ¿no? Y creo que fue un acierto, porque la verdad es que muchos de nosotros no teníamos experiencia institucional, y fue importante podernos rodear de buenos técnicos y también de gente que hubiera tenido esa experiencia, como Janet o como Laia, ¿no? Gente que había estado en las instituciones, ¿no? Siempre has tenido algo que no es fácil. Has sido capaz de ganarte el respeto del independentismo en Cataluña, siendo al mismo tiempo enormemente crítico con sus estrategias. ¿Cuáles son las claves para conseguir eso? Porque normalmente el independentismo en Cataluña, como cualquier actor político, no responde bien a las críticas. Y tú has sido capaz de criticar abiertamente sus estrategias, pero al mismo tiempo ganarte el respeto de muchísimos actores de diferentes fuerzas políticas independentistas, que incluso muchas veces cuando tienen dudas te preguntan cosas. ¿Eso cómo se consigue? Yo creo que tiene que ver con mi identidad antirrepresiva, con mi alma de abogado, y esa capacidad que tengo más o menos desarrollada, no sé, de empatizar con el otro, aunque el otro sea un adversario, ¿no? Hay una conexión emocional fuerte con ellos, ¿no? Y hay una discrepancia también fuerte en cuanto a la estrategia desde esa perspectiva que tú has señalado antes de Max Weber, ¿no? De la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, cuando la ética de la convicción paraliza la ética de la responsabilidad y se cae en la tiranía de los valores, el problema es que se puede generar por un exceso de retórica, un exceso de épica desvinculada de la acción, se puede generar consecuencias no deseadas, ¿no? Y creo que en cierta medida uno de los errores del independentismo ha sido ese, ha sido no analizar sus debilidades, sus fortalezas, no analizar el campo de juego, ¿no? La correlación de fuerzas, y creer que se bastaban ellas mismas, con la simple acumulación de fuerzas en clave doméstico, era suficiente, ¿no? Sin tener en cuenta pues, que hablaba de Companys, ¿no? Companys decía, ¿no? que Cataluña era básica para cambiar España, ¿no? Sin Cataluña España no cambia, pero Cataluña no podrá ser libre, decía, ¿no? Si avanza el fascismo, si no consigue transformar España, ¿no? Y decía también Camus, que le he citado antes, ¿no? que la ración democrática no es suficiente. Camus decía, mi generación aprendió con la guerra civil que tener razón no es suficiente para ganar. Uno puede tener razón y ser vencido, y la fuerza puede las más de las veces doblegar, las más de las veces. La fuerza puede doblegar el alma, y el coraje no siempre tiene recompensa. Y creo que el independentismo pues, ha sufrido en parte esa falta de análisis, ¿no? Y ahora es un momento, yo creo, que tiene que revisar estrategias,
priorizar batallas o pensar cuáles son las batallas importantes y replegarse y analizar el campo de juego con mayor lucidez que la que ha tenido hasta ahora, ¿no? Te quiero preguntar ahora por una experiencia que juzgo que tiene que ser a la fuerza traumática. O sea, vosotros hacéis el primer experimento electoral y de golpe y porrazo os convertís en gobierno, sin transición, digamos, sin pasar unos años como oposición en el ayuntamiento, sin ir teniendo tiempo para construir equipos de gobierno. De repente, en unas elecciones municipales que yo creo que nos sorprenden a todos, a la gana, y os encontráis con la responsabilidad de gobernar, pero claro, sin mayoría absoluta, lo cual requiere tejer alianzas en el ayuntamiento muy difíciles, y en el contexto en el que el proceso independentista, digamos que va ganando en intensidad, y en ese contexto, digamos, es gobernar pues la segunda institución más importante de Cataluña después de la Generalitat, que es el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo se vive eso? Digamos, todos esos procesos simultáneamente. Por una parte, navegar las contradicciones de ejercer el poder institucional y ser gobierno, al mismo tiempo que en Cataluña se está produciendo, digamos, un proceso, digamos, de tensionamiento político que inevitablemente compromete e implica el proyecto municipal vuestro. ¿Cómo se vive eso en estos, digamos, ya casi 4 años bárbaros, sin hablar ya del contexto estatal que es enorme también? Con muchas, ¿verdad? Es un momento de mucha tensión, nos enfrentamos a muchas adversidades, porque como dices tú, somos un gobierno de 11, de 41 concejal, 42, 41, y con muchos contrapoderes fácticos, ¿no? Cuando gana la derecha lo tiene muy fácil para llevar a cabo su programa político, porque ya ejerce el poder, ¿no? Claro. Poder económico, poder mediático, ¿no? Todo tipo de poderes, ¿no? En cambio, cuando gana las elecciones una opción de cambio, pues se enfrenta a poderes que ofrecen mucha resistencia, ¿no? Que es un poco la lección de Allende, ¿no? Que pretende transformar la realidad y al final, pues, ¿no? Berlinguer tiene un artículo muy bonito que habla de eso, ¿no? Como cuando defiende el eurocomunismo, precisamente es como, bueno, hacer ese análisis de fuerzas que tenemos y creo que el independentismo igual tendría que aprender del eurocomunismo, precisamente, ¿no? Cuando renuncia al comunismo, a la opción de, digamos, de la revolución de un día por otro, ¿no? Y la capacidad de cambiar la realidad, ¿no? Ese misticismo revolucionario, ¿no? En todo caso, nosotros nos encontramos con muchos contrapoderes, intentamos aplicar mucho la lógica, lo decía un filósofo, decía que hay que ser, con los débiles hay que variar la lógica de ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? Chirinacs, ¿no? Chirinacs, que tuve el orgullo de defender, es un filósofo catalán, y también decía una frase muy bonita, que es que hay que luchar contra los fuertes mientras seamos débiles y luchar contra nosotros mismos cuando seamos fuertes, ¿no? Y digo eso porque nosotros intentamos cambiar esa lógica, y lo primero que hacemos, desde mi tenencia concretamente, es dejar de multar a los mendigos, a los débiles, ¿no? Es quitar las acusaciones contra los activistas, que tanto Trías como también el tripartito, hay que decirlo, que gobernaba el ayuntamiento, llevaba a los tribunales a los activistas, y en cambio nos enfrentamos después a las eléctricas, a los fondos buitres, a Akbar, les ponemos a todas esas empresas que habían actuado con mucha impunidad en la ciudad, les ponemos multas millonarias, ¿no? Y son partes de esos contrapoderes que nos encontramos, con los que
no habíamos contado tanto antes con su capacidad de resistencia, y ahí es donde también uno tiene que gestionar las expectativas, ¿no? Yo creo que gobernar también es eso, aparte de cabalgar contradicciones que decías tú, también es ser capaz de entender que la política también es gestionar la frustración de ciertas expectativas, porque nunca llegas al punto máximo en tus aspiraciones. Tienes que apuntar lejos, pero después, cuando tienes que negociar no solo con la realidad, sino con otros actores que tienen sus programas políticos y, por tanto, que digamos, varían, ¿no?, tus políticas, porque si somos 11 concejales necesitas llegar a una mayoría, y por eso tienes que pactar, ¿no? Y pactar pues, no es fácil, porque significa renunciar también muchas veces, ¿no? Por lo tanto, creo que hemos conseguido cambiar la agenda de la ciudad, la agenda política. Hemos conseguido cosas que antes resultaban inimaginables, pero todo eso es cierto, ¿no? Hemos aplicado un plan de rescate democrático y un plan de rescate económico, pero a la vez hemos cambiado el sentido común en relación a temas como el turismo, pero a la vez nos hemos encontrado con muchas resistencias y hemos aprendido pues, la aspereza de lo que es la política institucional, ¿no? O sea, que decías tú de las contradicciones, ¿no? O sea, cuando estás fuera del gobierno, fuera de las instituciones, las contradicciones disminuyen, pero la capacidad de transformación de la realidad también disminuye. Te quedas en tu confort moral, con una satisfacción estética, ¿no?, de tus valores, pero en verdad eso no se traduce en nada en cuanto a cambios políticos, ¿no? Y eso lo has dicho tú alguna vez, la política se mide también en resultados, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje para alguien que viene de los movimientos sociales y que está más acostumbrado a operar con ética de las convicciones, ¿no? Es un aprendizaje porque pasar a política institucional, lo decía Max Weber otra vez, es sobre todo hacer ética de la responsabilidad, ¿no? Hacer un plan de acción y analizar cuáles son, ¿no?, el material disponible para llevar a cabo esa reforma y intentar, digamos, avanzar, ¿no? Porque es verdad que, o sea, hay el riesgo de los activistas de caer en un exceso de fetichismo social, de un exceso de zapatismo. El zapatismo está bien, nos influyó mucho en nuestra época, eso de andar preguntando, ¿no? Todo eso está bien, pero después tenemos que ofrecer respuestas alternativas que sean viables, ¿no? Y eso es una discusión que hemos tenido mucho con la CUP de Barcelona, que es como, vale, está muy bien la impugnación, pero estás en la institución, ya no eres movimiento social. El movimiento social se le permite que sea un grito destituyente y que no tenga una alternativa, la par de las pocas que tenían ahí todas sus medidas bien organizadas y tal, pero a un movimiento se le permite, pero cuando tú entras en la institución tienes que ofrecer, digamos, opciones alternativas, no puedes decir que digas, no estoy de acuerdo con esto y lo otro, pero bueno, ¿y dónde apuntas? ¿Qué quieres, no? Y eso sí que, claro, a nosotros es una transformación importante, porque de la calle, como dices tú, sin pasar por la oposición, directamente a gobernar en tan poco tiempo, en un momento tan convulso. Tú decías, ¿no? Es verdad que hay un momento convulso en Cataluña donde los focos de repente están al inicio en nuestra obra de gobierno, pero después se giran al proceso. Pero tú te vas por Europa y eso te das cuenta también de la importancia de lo que estamos haciendo. Y la gente está muy pendiente de lo que está pasando en Barcelona. Las ciudades del cambio en general, pero en Barcelona en particular. Y te das cuenta de lo singular de la pelea que estás llevando a cabo en Barcelona cuando sales, ¿no? Cuando te vas a ver no sé, a Estados Unidos, que fue ahora hace poco Ada, ¿no? O cuando vamos a París y te das cuenta que la gente está muy pendiente, ¿no? Porque además es una ciudad gobernada por una mujer activista, es una cosa que no es nada habitual en Europa. Yo creo que es la única ciudad importante de Europa en que ha sucedido eso, ¿no? Te quiero preguntar, ya para ir acabando, antes decías, casi mejor que construir el paraíso es hacer más vivible el infierno. Hablando de infierno, se está viviendo en todo el Estado una contrarrevolución reaccionaria, que se podría entender, además, como a Juliana le encanta hablar de
trumpismo a la española, pero se puede entender también, sin salirnos de esa clasificación, como una reacción a la revolución de las mujeres, como una reacción al fenómeno de Podemos y el municipalismo del cambio, como una reacción claramente al procesismo en Cataluña, que tiene ya expresiones electorales muy importantes. Se habla ahora de Vox, pero lo que consiguió Ciudadanos en Cataluña en las últimas elecciones autonómicas hubiera sido inimaginable hace unos cuantos años, que la primera fuerza política en Cataluña fuera una fuerza política abiertamente contraria al catalanismo, que había sido un vector transversal en las fuerzas políticas catalanas que se distribuían el acceso al poder institucional, y que en otros lugares del territorio puede tener otras expresiones, como el Partido Popular, como Vox, también como Ciudadanos, pero que en última instancia es una promesa de infierno a muchísimos niveles, sobre todo porque es una revolución, una contrarrevolución reaccionaria sin complejos, o sea, sin complejos a la hora de decir qué es esto de la ideología de género, que no haya dinero contra la violencia machista, qué es esto de las comunidades autónomas, suprimámoslas, y al mismo tiempo con un estilo bolsonarista de defensa de elementos neoliberales, que es verdad que a nosotros, a gente de nuestra cultura política, a veces nos suena como algo tan impresentable, que nos sorprende que eso pueda tener votos, pero que de alguna manera tira y construye la agenda de un bloque político con aspiraciones de gobierno. Es decir, Vox no se entendería sin lo que construyó Ciudadanos en Cataluña, el bloque que va a gobernar en Andalucía no se entendería sin analizar, digamos, todos los aspectos de esa contrarrevolución reaccionaria. Claro, desde tu experiencia como alguien que ha participado de una primera ola de revolución, que en el caso de Barcelona tiene pues, como consecuencia que la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca esté gobernando la ciudad económicamente más importante de España. Es que eso es increíble, que a veces yo creo que no hemos tenido tiempo de sentarnos y decir lo que significa esto. O sea, lo que significa esto en clave europea y en clave mundial. O sea, lo que significa, digamos, lo que desde el año 2014 ha ocurrido y sigue ocurriendo en este país. Lo que vimos el 8 de marzo en las movilizaciones contra el juicio de la manada, digamos que va señalando un futuro que puede tener también traducción institucional. Incluso cuando vemos pues, los presupuestos que nosotros arrancamos al gobierno y que la propia derecha mediática reconocía, si esto se lleva a cabo, serían los presupuestos más de izquierdas de toda la historia de la democracia española, ¿cómo convive eso con una reacción ultra que amenaza sin complejos con acabar con todos, lo cual, paradójicamente, a veces nos lleva casi por instinto a posiciones moderadas, entre comillas. Cuando tú decías la posición del jurista es resistir, parece que a veces defender, digamos, conquistas del Estado de Derecho que hace no tanto tiempo nos parecían un punto de partida, ahora parece efectivamente que se han convertido en subversivas, que defender, digamos, planteamientos socialdemócratas mínimamente coherentes se ha convertido en plantear un desafío a la gobernanza europea y un desafío, digamos, a la extrema derecha que llega también a nuestro país. ¿Cómo ves, digamos, este desafío desde el prisma de la responsabilidad institucional en un contexto, además, como el catalán, que ha sido, probablemente sin ser conscientes de ello, o a lo mejor un poquito sí, determinante para que eso ocurra? Porque el proceso independentista en Cataluña ha sido también clave para entender, y esto no es una acusación contra nadie, pero es como analizar la realidad para entender cuáles son las claves, igual que la revolución de las mujeres, para entender el surgimiento de una contrarrevolución reaccionaria. Pues yo creo que en buena medida las ciudades somos un antídoto clave frente al ascenso de la extrema derecha. Podemos serlo y lo somos, ¿no? Y es verdad que yo no sé si estoy de acuerdo con
que sea trumpismo, ¿no? Porque se parece más a la extrema derecha brasileña. Yo también lo pienso. ¿No? Porque esto es por traer a Juliana, que siempre... Yo vi un artículo de ayer o antes de ayer que hablaba eso de trumpismo y pensé, bueno, no, es más bien, porque lo que dices tú muchas veces, ¿no? Que es una decisión del Partido Popular reaccionaria, no tiene ese populismo, ¿no? soberanista o pseudo-soberanista que tiene Trump. Yo etcétera, ¿no? No es como Salvini o no es como la fuerza, el Frente Nacional, como Le Pen, sí, como Le Pen, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero en todo caso, creo que para combatir a esa extrema derecha y la otra, es muy importante... Mira, algo que hacemos que hago yo como teniente de alcalde desde mi área, que es las políticas comunitarias, o las políticas, digamos, de empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, ¿no? En 40 años en Barcelona no se ha consultado ni una sola vez a los ciudadanos, solo una vez, en la Diagonal, por el tema de Diagonal. Nosotros, a partir del año que viene, cada año habrán consultas ciudadanas. Eso tiene que ver con construir ciudadanos activos, críticos, y eso tiene que ver, las políticas comunitarias también, ¿no? Porque ¿dónde crece la extrema derecha? Crece donde hay políticas de la austeridad y donde las políticas de la austeridad llevan a los discursos del miedo. Es verdad que el 15M lo que hace es quemar los espacios de la extrema derecha en su momento, ¿no? Porque el miedo, como mancha cancerígena que se extiende por todo el continente europeo, miedo al miedo al desalojo, el miedo a perder el trabajo, el miedo a tener un futuro sin pensiones, todo eso, el 15M lo traduce después en indignación y es un gran antídoto, ¿no? contra la extrema derecha. Y entonces la extrema derecha lo que busca precisamente es inocular ese miedo, porque el miedo es un sentimiento muy contagioso, es un sentimiento sofocante, un sentimiento que te paraliza, que te aísla y que te hace mucho más desconfiado. Y cuando eres desconfiado te vuelves más conservador. Una sociedad que tiene miedo es una sociedad que no se moviliza, que no defiende sus derechos, que no sale a la calle. Una sociedad que mira con desconfianza, con desprecio, ¿no? Porque con el miedo viene el odio, ¿no? Y eso es también aprender de lo que pasó en la Alemania de los años 20, ¿no? O sea, de la gente cuando ve a Auschwitz piensa solo en Auschwitz, pero no se da cuenta que Auschwitz no empieza en las cámaras de gas, no empieza en las cámaras de gas en los crematorios, empieza antes con los discursos del miedo, una sociedad donde los valores humanistas se desvanecen. Ortega y Gasset lo explica muy bien, y bueno, tantos intelectuales de esa época, ¿no? Y es en esa sociedad donde el hombre masa, que dice Hannah Arendt, el hombre masa no es característico por su brutalidad, sino es por su superficialidad, porque es banal, porque es un hombre sin criterio, es el criminal burocrático, ¿no? La banalidad del mal. La banalidad del mal, que es lo que te encuentras con mucho en las facultades de Derecho, ¿no? Hay gente que tiene una visión convencional, estrecha, ahistórica del derecho, una visión positivista, el fetiche del derecho, ¿no? Rivera es el típico producto de una facultad de Derecho. Rivera podría ser... Hay una parte... Eichmann. Rivera es Eichmann. esa parte estúpida y oscura que te llevamos todos llevamos un poco Eichmann dentro, ¿no? Unos más desarrollados. Yo creo que lo que hace precisamente, a que citas Eichmann, Hannah Arendt, es poner en el banquillo al lado de Eichmann a la sociedad alemana y a la sociedad europea. Dice, no, oiga, eso no es un ser anormal, no es un ser, digamos, diabólico, Eichmann. Eichmann es su vecino. Eichmann eres tú. Es un funcionario, claro. Es un funcionario que aplica la ley. Lo que dice el Partido Popular o Ciudadanos con el tema del conflicto catalán, el principio de legalidad por encima del principio de democracia, ¿no? No la ley al servicio de la democracia, sino la democracia al servicio de la ley. Y lo que dice precisamente Hannah Arendt es que todo lo que hizo Hitler lo hizo mediante la ley y mediante la obediencia cadavérica, esa obediencia acrítica, que es lo que vemos en las facultades de Derecho. Y eso es lo que explica Hannah Arendt que sucede en el país más culto de Europa, esa degradación del sentido crítico, que se produce por dos elementos que son claves, que son la acción y el pensamiento. Sin acción y sin pensamiento
hay eso. Sin relaciones humanas auténticas hay eso, aislamiento, superficialidad, y eso lleva al campo de concentración, ¿no? Y por tanto, y eso es lo que dice en parte la Escuela de Frankfurt, tenemos que pensar y actuar de tal forma que eso no se vuelva a repetir nunca, ¿no? No se puede pensar igual después del campo de concentración, ¿no? Eso sucedió y no se puede escribir poesía, ¿no? Como decía Adorno. Exacto. Eso sucedió y no puede volver a suceder, eso decía Primo Levi. Entonces, nosotros ahora estamos en un momento en que no se trata de invocar frentes antifascistas de resistencia. En verdad yo creo que la mejor forma de combatir a la extrema derecha es avanzar en políticas del cambio desde las ciudades y digamos, transformar las condiciones o conservar esas condiciones, en el caso de Barcelona, ¿no? que no permiten que nazca la extrema derecha. Bueno, ¿dónde no ha ganado extrema derecha en Andalucía? ¿En qué ciudad? En Cádiz. No, yo creo que no es casualidad. Y por eso te decía, las políticas comunitarias son llevar el espíritu de la PA. ¿La PA qué hace? La PA es gente que tiene un problema individual, le dice a la gente, no, ese problema no es suyo, es colectivo. Y la respuesta, por tanto, no ha de ser individual, ha de ser colectiva. Y además usted no es el responsable único de esta historia, es una responsabilidad que tiene que ver con el sistema, y les empodera, y les une unos a otros, y piensan y actúan, porque se adquiere poder con la otra gente. Pues eso, el espíritu de la PA es lo que intentamos llevar nosotros a nuestros barrios, ¿no? Cuando hay diferentes programas, desde los equipamientos, bibliotecas, ¿no? Todos los equipamientos municipales, convertirlos en instrumentos de defensa de lo común que sirvan para que la gente rompa ese aislamiento. Y esa es yo creo que es una de las políticas claves, unas políticas, otras vinculadas a la migración y refugio, ¿no? Pero esa es una de las políticas claves para digamos, no permitir que ese vacilo, deja que termine con una cita que me ha venido ahora muy bonita de Camus, precisamente Camus en La Peste, que decíamos antes, ¿no? La Peste, la escribe con La Peste, ya sabes que es ahí en Argelia, ¿no? Camus decía que él había crecido, volviendo al Mediterráneo, ¿no? El sol había brillado tanto en su adolescencia que le había impedido que surgiera el resentimiento, esa idea del Mediterráneo, ¿no? Entonces ahí hace La Peste, y al final de La Peste, el doctor Riaus, que es el protagonista, me parece que se llama Riaus, sí, el doctor Riaus, no comparte la alegría de la ciudad cuando se acaba la peste. ¿Por qué? Porque él sabe que, porque ha leído libros, porque es médico, él sabe que el bacilo de la peste es muy resistente, y que el bacilo de peste está en cualquier recoveco, en cualquier rincón de la ciudad, en la ropa, etcétera, ¿no? Y que por tanto está durmiendo, está latente, se puede despertar en cualquier momento y volver a la ciudad feliz. Esa es una alegoría contra el nazismo, contra el totalitarismo. El bacilo está ahí. O sea, el idealismo, que es lo que explica, Levinas decía, el idealismo es la ideología de la guerra. Hay que estar en guardia contra ciertos idealismos, hay que estar en guardia contra esa parte oscura del ser humano, y hay que, bueno, pues eso, ¿no? Que estar vigilantes, porque ese vacilo está ahí y puede activarse. Ahora estamos en un momento, yo creo que es erróneo hablar de fascismo, bueno, hemos hablado alguna vez, tú también, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos en un momento que sí que en Europa puede compararse al de los años 20, ¿no? O sea, que de aquí sí que puede surgir lo que podría ser algo parecido al fascismo, ¿no? Estamos llegando al final, nos queda... Se me ha hecho corto. La rueda, siempre ocurre, eso es buena señal. Nos queda la rueda de reconocimiento y el cuestionario. En la rueda de reconocimiento yo te dejo algunos nombres propios y en 3 o 4 frases como mucho los defines. David Fernández. David, estuve el fin de año con él. David es una persona con una ética desbordante, es un hombre que siempre ha hecho de su vida un compromiso, que se ha puesto que se ha expuesto ¿no?
y que ha puesto el alma y el cuerpo, ¿no? Un pacifista. Le defendí como abogado en la Plaza Cataluña, el 15M, y fue uno de los pocos casos que ganamos contra los Mossos de Puig. Y David es, no sé, te diría que es seguramente el mejor diputado que ha tenido el Parlamento catalán, y eso no es la opinión, bueno, un poco sí que lo es, la opinión de un amigo que le quiere con locura, sino que también es una encuesta que salió en su momento que decían que era el diputado que generaba mayor simpatía, a pesar de que el partido que representaba él era un partido minoritario. En cambio, la ciudadanía le aprecia mucho. Es un hombre puente, un hombre muy sensible y muy culto. Xavi Domènech. Xavi Domènech, otro. Xavi Domènech, historiador, sería como el Fontana joven, ¿no? El Xavi Domènech político. Logró algo que muy difícil, ser un hombre de consenso en un espacio político muy diverso, muy plural, con biografías, trayectorias muy diferentes, de gente muy diferente. Poca gente puede encarnar eso, lo encarnó Xavi. Y realmente un drama que es bueno, que da un paso atrás, ¿no? O un paso al lado. Creo que la política, con su dimisión, nos ha arrebatado lo mejor que se podría esperar de la política catalana. Y, bueno, creo que ojalá sea un paréntesis solo. Toni Comín. Toni, mira, el libro tuyo con Juliana, hay un pasaje, no sé si lo recordaba bien, tú hablas de que la política catalana está muy abigarrada y que desde la cultura política madrileña cuesta entender cómo puede haber personas que pasen por diferentes espacios políticos. No sé si te acuerdas del pasaje, ¿no? Claro. Y cuando lo leí pensé en Toni. Toni es eso. Toni es un tipo que viene del SUC, es hijo de un dirigente histórico del SUC que unió el comunismo y el cristianismo, tipo muy interesante, Alfonso Comín, y él es un digno representante de su padre. Al padre lo persiguieron y lo encarcelaron, a su hijo lo persiguieron y está en el exilio. Y él pasó de ese mundo, del SUC, entró en política de la mano de Pasqual Maragall. Yo creo que también es de los herederos más legítimos de Pasqual Maragall. Él se sentía más cómodo en el mundo de iniciativa, del SUC en esa época, pero le fue a buscar Pasqual Maragall y entró en Ciutadans pel Canvi, que era una plataforma ciudadana. Después se hizo del SUC, del PSC. Después rompió con el PSC cuando el PSC abandonó el derecho de autodeterminación, cayó de su programa político. Ahí después hay Congreso de Granada, ¿no?, del PSOE. Claro, la Declaración de Granada. La Declaración de Granada, que es cuando él rompe con el PSC y con el PSOE. Se acerca a nosotros, pero le va a buscar Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que tiene una conexión porque los dos son cristianos, y ahora está muy cerca de Puigdemont. O sea, sería el prototipo de persona que por eso lo definiría como un hombre puente, porque en verdad, y quizá yo lo conocí a él en políticas, cuando estudiaba políticas en la Pompeu Fabra, pero él estudió filosofía, además de políticas, y quizá ese punto que decía de flexibilidad, de ponerse en el lugar del otro, ha hecho, puede parecer desde fuera como que su trayectoria es incoherente, pero hay un hilo conductor de coherencia y que tiene que ver con una persona que es muy humanista, muy librepensadora y que se siente muy cómoda cerca de cada uno de esos espacios con los cuales está en diálogo, y por eso creo que es una persona que debe encarnar el futuro de Esquerra Republicana. Creo que es el futuro de Esquerra Republicana, aunque quizás Esquerra Republicana no lo sepa o no esté de acuerdo con eso, no lo sé. Llegamos ya, ahora sí que sí, al final. Nos queda, por último, el cuestionario. ¿Un libro que te gustaría recomendar? Un libro. Pues no sé.
Eichmann en Jerusalén, que lo has citado tú antes, de Hannah Arendt. de Hannah Arendt. Ese podría ser un libro, o cualquiera de Adorno, de la Escuela de Frankfurt también, ¿no? Esa filosofía a mí me gusta mucho, sí. Una película. Una película, pues no sé, una película, déjame pensar. Bueno, hay una película que me gustó mucho en su momento, los años 80, que es Blade Runner. Blade Runner, que es como una especie de alegato de un futuro aterrador, un alegato filosófico de un futuro aterrador, ¿no? Igual que 1984 de Orwell, que es otro pensador que me influye mucho, que es una película también preciosa, y son distopías, ¿no? Orwell y Blade Runner, que termina con una escena mítica ¿no? He visto cosas que vosotros humanos no creeríais. Exacto. Y hay momentos que se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia o algo así, ¿no? Que es el replicante, ¿no? Esa película a mí me tocó. Quizá a veces cuando uno le preguntan sobre esas cosas dice más de quién es, o sea, te tocan en un determinado momento, después ahora igual, claro, hace un montón que no la veo, ahora la veo y igual no significa nada para mí, pero en ese momento, claro, no sé, así a bote pronto me ha venido esa película. Y por último, una canción. Una canción, bueno, pues una canción, tendría que haber mirado el programa, no me acordaba de eso, que hacías las preguntas. Una canción, pues, mira, sí, una canción que me gusta mucho, me pone la piel de gallina, por lo que ha significado en mi vida biográficamente y tenido que ver con rupturas emocionales, que es Lágrimas Negras. Del Cigala. Bueno, la ha cantado un montón de gente, claro. Pero es una preciosidad de canción, ¿no? Que habla pues eso, de un desamor, y esa canción, bueno, sí, también podría decir una de Leonard Cohen, pero esa canción a mí me gusta, y supongo por bueno, lo que decía antes, ¿no? Lo que ha significado en tu vida, ¿no? Ahora solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues cuando salimos de Lledoners, de ver a los presos políticos, tú dijiste algo muy bonito de Machado. Si la gente se conociera menos, se odiaría menos, ¿no? En realidad no era de Machado, era de mi abuelo, pero dijiste Machado, ¿no? Pero atribuírselo a Machado era una forma como de sí, era de tu abuelo, no era de Machado. Sí. Pues yo acabaría con esa frase, ¿no? Para que nos conozcamos más, para que eso sirva para la agenda del diálogo que necesita Cataluña, y también para la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Brindaría por eso. Muchas gracias, Jaume. A ti.